Y a los demás os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Quiero pedirte, Keila, que puedas proyectar la primera imagen. Gracias. Y en esta mañana nos corresponde exponer los últimos versículos del capítulo 2. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 17 vamos a ver en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como estáis viendo, he titulado esta predicación ¿Cómo enfrentar el desánimo? Y alguien se puede preguntar, sobre todo los creyentes, pero bueno, ¿a qué viene esto? Si los cristianos nunca nos desanimamos. ¿Seguro? Yo sí. Tengo que decirlo. Yo a veces me desanimo. Tengo momentos de desaliento. Momentos donde me encuentro cabizbajo por una serie de circunstancias que evidentemente me rodean. Y si tú eres honesto y sincero, también reconocerás que por muy creyentes que nos consideremos, también pasamos por momentos de desánimos. Y aunque a veces es cierto que el desánimo puede venir a nuestra vida porque no estamos bien con el Señor, es decir, hay pecado en nosotros y eso produce desánimo en nuestra vida. Aunque eso es cierto, también tenemos que reconocer que aún viviendo en obediencia al Señor, podemos tener momentos, periodos donde nos sentimos por los suelos. Hay desánimo en nuestra vida. Ese desánimo puede venir por diferentes razones, hermanos y hermanas. Por ejemplo, falta de trabajo. Estoy orando, clamando al Señor por un trabajo porque necesito trabajar, necesito conseguir recursos económicos para sacar a la familia adelante y no aparece un trabajo. Y ya llevo tiempo en esa situación. Y eso puede producir, obviamente, desánimo. El no tener recursos económicos suficientes, lo que luego trae como consecuencias problemas en el hogar, problemas en la familia. Puedo sentirme desanimado cuando llevo ya un tiempo continuado con falta de salud. Y pasa el tiempo y no salgo de esta. Todo lo contrario, mi salud cada vez está más quebrada. Puedo sentirme desanimado cuando después de haberme esforzado estudiando cada día por un examen, resulta que luego no obtengo la nota que yo deseaba. Y ya no es que obtenga la nota, que no la tenga la nota que deseaba, sino que además suspenda el examen. Después de haberme esforzado, después de haber dedicado tanto tiempo y veo que no consigo nada. Bueno, lo cierto es que estas cosas que yo estoy mencionando ocurren en la vida del creyente y en la vida del no creyente.
también les sucede a ellos estas cosas. Pero además tenemos que reconocer que a veces surgen en nuestra vida situaciones de preocupación que solo afecta a los creyentes, aunque no a todos los creyentes, solo a algunos. Situaciones que nos desaniman, nos desalientan. Por ejemplo, cuando no vemos el resultado, no vemos el fruto que esperábamos de nuestro trabajo para el Señor. No vemos que esté pasando nada después de lo que he invertido para la obra de Dios. A veces podemos sentirnos desanimados cuando vemos que hay creyentes, hermanos y hermanas a los cuales amamos, que llevan toda la vida en la iglesia y no vemos que haya un crecimiento espiritual, que no haya madurez en sus vidas. Se han estancado en la mediocridad. Recuerdo en una ocasión un hermano, yo era un jovencito, salíamos de la iglesia y un hermano ya veterano decía, a mí no me preocupa tanto que haya hermanos mediocres. Eso nos puede pasar a todos, decía él. Lo que más me preocupa es cuando veo que alguien se estanca en la mediocridad y no sale de ahí, no sale de ahí. A veces nos desalentamos cuando vemos hermanos y hermanas que tienen una vida espiritual, un testimonio superficial, débil, pobre. Podemos desanimarnos cuando vemos falta de compromiso en otros hermanos, compromiso con las cosas del Señor. Vemos desidia, vemos desinterés, apatía, actitudes egoístas de hermanos y hermanas. De manera especial, algunos, sobre todo aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar, de enseñar la palabra de Dios, podemos desanimarnos cuando vemos que las verdades del Evangelio que estamos compartiendo, enseñando, no producen transformación, no producen cambios, arrepentimiento en los oyentes, en las vidas de las personas que nos escuchan. Inviertes tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación. Y a veces te preguntas, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿No es esta la palabra de Dios? ¿No estoy compartiendo, transmitiendo las verdades del Evangelio? ¿Por qué estas no cambian nuestras vidas? ¿Vale la pena realmente seguir adelante? Cuando la situación es tan adversa que produce desánimos, casi nos invitan a tirar la toalla. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? Pablo conocía muy bien toda esta situación, todo este tema que estoy compartiendo. Mucho de su sufrimiento venía como consecuencia de su su compromiso con el Señor en su llamado a servirle. Y uno de los mayores sufrimientos que surgía en la vida de Pablo, provenía de la preocupación por todas las iglesias. Es interesante, lo veremos en su momento, si vamos un poquito adelante en el capítulo 11 de esta carta. Pablo allí a partir del versículo 23 empieza a explicar algunas de las razones que le había llevado a experimentar tanto sufrimiento. Había sido azotado, encarcelado, maltratado, en muchísimos peligros de toda clase, trabajos, fatigas, desvelos, pasó por hambre, frío, desnudez. Y fijaos versículo 28 cómo termina, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿el qué? La preocupación por todas las iglesias. Y pregunta, ¿quién enferma? ¿Quién enferma en la iglesia y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo sabía muy bien lo que era estar desanimado,
experimentar la ansiedad por causa de esa preocupación que venía por parte de muchos hermanos y hermanas, las iglesias. Y aunque Pablo sentía una preocupación por todas las iglesias, hemos leído, había una en particular que le había dado más quebraderos de cabeza que el resto de las iglesias. Y esta concretamente era la iglesia de Corinto. Cuántas lágrimas derramadas por esta congregación, cuántas noches sin poder dormir pensando en sus amados hermanos corintios. No cabe duda que la iglesia de Corinto fue la que más ansiedad y preocupación trajo a la vida del apóstol Pablo. Y hay al menos 3 cosas que me gustaría destacar de este texto que hemos leído, capítulo 2 de 2 de Corintios, versículos 12 al 17, que me gustaría exponer en esta mañana. Por un lado, Pablo nos recuerda que la preocupación que puede vivir un siervo de Dios, un hermano, una hermana en la iglesia, eso obstaculiza la misión de evangelizar, de compartir la palabra con otros. Como ya hemos estado señalando en otras exposiciones, Pablo vio la necesidad de tener una visita a Corinto que no está registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Allí sí encontramos en el capítulo 18, cuando él llegó por primera vez a Corinto, estuvo 18 meses, 1 año y medio, él fundó esta iglesia, ¿verdad? Pero al parecer él hizo una visita que no había estado planificada, una visita que le trajo un tremendo dolor a su vida, casi le rompe el corazón. Ya lo vimos en este capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel al que yo entristecí? Es decir, Pablo había estado en esta iglesia al menos una segunda vez, porque habían problemas serios dentro de la congregación. La iglesia no estaba actuando como corresponde a hijos e hijas de Dios. Tenían comportamientos, pecados que estaban afectando a toda la congregación. Había miembros que necesitaban ser confrontados y disciplinados, y si era necesario, expulsados de la iglesia, como así ocurrió. Vemos en el capítulo 5 de su primera carta. Y ya estuvimos viendo los versículos anteriores del 5 al 11, cómo al parecer una persona que había sido confrontada y disciplinada por la iglesia, debido a que se había arrepentido de sus pecados, la iglesia tenía que perdonarle, porque siempre la confrontación, la disciplina tiene el propósito de que el pecador se arrepienta y luego sea restaurado. Claro que sí. Por tanto, Pablo, después de haberles visitado y quedarse con el corazón roto, les escribió una carta donde él derramaba muchas lágrimas debido a la mucha tribulación, mucha presión, aflicción que había en su corazón. Versículo 4 de este capítulo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. La situación realmente era muy difícil en aquella iglesia. ¿Cuántos problemas? Por tanto, Pablo le escribió una carta que ha sido conocida como la carta de las muchas lágrimas o la carta severa. Una carta que no tenemos. Al parecer se perdió. No importa, no era necesaria tenerla. Esta carta, al parecer, Pablo muy probablemente la escribió y la envió por medio de Tito a la iglesia en Corinto, mientras Pablo se dirigía a Troas para continuar con su ministerio evangelístico. Allí en Troas esperaría el regreso de Tito, trayéndoles noticias acerca de la situación de la iglesia. Fijaos, versículo 12 señala que Pablo fue a Troas con el propósito expreso de predicar el evangelio de Cristo,
Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, al parecer allí se le había presentado una oportunidad excelente. Eso es lo que básicamente significa se le abrió puerta. Dice otra traducción, se le presentó una magnífica oportunidad de hablar, de presentar, de predicar a Cristo y a este crucificado. Esta era su mayor pasión, compartir las buenas noticias acerca de Cristo, porque este es el Evangelio. Esto es lo que tenemos que predicar. Él había ido para predicar a Cristo. Y esto es lo que tiene que seguir haciendo, hermanos y hermanas, la iglesia en el día de hoy, el pueblo de Dios. Hablar acerca de la persona, de la obra de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Obviamente, Pablo sabía que el diablo va a hacer todo lo posible para que esto no sea así. Ya en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, Pablo dijo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y son muchos los adversarios. Obviamente cuando se nos presenta una oportunidad, incluso en nuestra vida, quizás en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, o estamos en el supermercado, vamos a hacer la compra, y se nos presenta una oportunidad de hablar a otros acerca de Cristo, el diablo siempre va a actuar, se va a meter de alguna manera para que desaprovechemos esa oportunidad y luego nos vayamos a casa con remordimiento. Y nuestra conciencia nos está diciendo, ay, madre mía, mira que tuve una oportunidad preciosa de hablarle del Señor a este vecino. Pero luego nos liamos hablando de la comida que íbamos a hacer hoy. Y no es que esté mal hablar de la comida que vamos a comer hoy, pero si se te presentó esa oportunidad y la desaprovechaste, qué mal luego nos sentimos, ¿verdad? Pablo reconoce que había ido a Troas porque allí se le abrió una puerta para hablar acerca de Cristo. Pero, sin embargo, estando en Troas, debido a que Tito no había llegado como estaba pactado, debido a que no sabía qué le había sucedido, ni tampoco tenía noticias acerca de la iglesia de Corinto, Pablo, nos dice el texto, que no tuvo reposo, descanso en su espíritu, es decir, estaba intranquilo, continuamente preocupado, porque no sabía nada de Tito ni de la situación de la iglesia. Por eso dice versículos 2 y 13, que había llegado a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y aunque se me abrió una puerta grande en el Señor, dice, no tuve reposo, descanso en mi espíritu. ¿Por qué? Porque no había hallado a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de ellos, se despidió de la iglesia que estaba en Troas y viajó para Macedonia. Es decir, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto tenía perturbado, debilitado a Pablo. Lo cierto es que es triste tener que ver cómo, aunque a veces Dios abre puertas para compartir su palabra, nosotros cerramos nuestra boca y dejamos de hablar lo que tendríamos que hablar. Como al mismo tiempo también el texto nos recuerda que la preocupación, la presión a la cual a veces somos sometidos como creyentes nos impiden ver con claridad, tener la visión, ver lo que Dios quiere que veamos y hagamos. La ansiedad se había apoderado de Pablo hasta el punto que decidió desaprovechar la oportunidad de hablar de Cristo en Troas y se fue para Macedonia en busca de Tito. Aunque Pablo estaba en Troas físicamente, él mental, emocional, espiritualmente se encontraba en nuestro lugar. A veces nos sucede esto también a nosotros, ¿a que sí? Venimos a la casa del Señor, estamos aquí físicamente, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu está en otro lugar.
quizás en un problema, en una situación familiar que hemos vivido esta semana, quizás en planes que estoy preparando para el futuro, quizás pensando qué voy a hacer de comer al mediodía. Sí, porque a veces es posible que estemos aquí y estemos pensando en lo que vamos a comer al mediodía. Estamos físicamente aquí, pero mentalmente estamos en otro lugar y evidentemente eso nos va a impedir que podamos cumplir con el propósito por el cual hemos venido delante del Señor. La salud mental de Pablo, la salud mental estaba siendo afectada. La presión era tal que la depresión se apoderó de Pablo hasta el punto que le hizo abandonar su mayor pasión en esta vida, que no era otra que la de predicar a Cristo y a este crucificado. Y nos extraña muchísimo que un hombre de su nivel espiritual haya tenido este comportamiento. Uno se pregunta, ¿cómo es que Pablo no puso en práctica lo que él en otras ocasiones había enseñado a otros hermanos, a otras iglesias? Él no le había dicho, por ejemplo, a los filipenses que por nada tenemos que estar angustiados, preocupados, dice otra versión, sino que más bien tenemos que coger nuestras peticiones, esas cosas que nos preocupan, que nos afligen, que nos angustian, cogerlas y presentárselas a Dios con toda oración y ruego. Él había enseñado esto, ¿y por qué no lo aplicó a su vida? Porque si lo hubiese hecho, sigue diciendo el texto que conocéis, cuando hacemos esto, dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hizo Él? ¿Cómo es que estaba tan angustiado, preocupado, lleno de ansiedad? Estaba en Troas. Qué preciosa oportunidad de predicar el Evangelio, una puerta se le abrió y él está pensando en que Tito no ha llegado a Troas. ¿Y qué será de él? ¿Qué será de la iglesia? ¿Cómo les irá? ¿Habrán cambiado de actitud? ¿Se habrán arrepentido? Siendo un hombre de fe, de un nivel espiritual tan elevado, ¿no debía haber descansado, confiado en el Señor? Bueno, lo cierto, hermanos y hermanas, es que este suceso nos recuerda que todos los creyentes, por muy maduros y experimentados que se consideren, en su vida espiritual, por mucho que amen y confíen en el Señor, todos podemos pasar por momentos de crisis espiritual, momentos de debilidad. De hecho, todos nosotros pasamos por momentos de debilidad, porque lo hemos cantado hace un momento. Que hay momentos de debilidad y por eso le hemos dicho, Señor, renuévame. Transfórmame. En esos momentos en que soy débil. Y evidentemente nosotros también pasamos por momentos de debilidad, de preocupación, incluso por depresión. También. A lo largo de las Escrituras vemos cómo hubieron grandes hombres de Dios que experimentaron el desánimo. Y no es porque no confiaran en Dios, sí confiaban, pero a veces incluso confiando en el Señor, puede haber momentos en nuestra vida donde nuestra fe se tambalea. El Señor Jesús tuvo que llamar en más de una ocasión la atención de sus discípulos por ser hombres de poca fe. ¿Quién no recuerda aquella escena? Los discípulos con Jesús
en una barca, se trasladan a otro lugar. En ese momento se desata una tormenta que hacía peligrar la embarcación y la vida de los que estaban subidos en ella. Mientras esto ocurría, Jesús está durmiendo, descansando. Estaría agotado, seguro, porque Jesús, en su naturaleza humana, Él también se cansaba, físicamente hablando. Y mientras Él dormía, los discípulos, después de haber intentado por medio de sus esfuerzos, capacidades, habilidades como pescadores que algunos de ellos eran, se dieron cuenta de que aquello se les escapaba de las manos y clamaron, despertaron a Jesús. ¿Es que tú no te das cuenta de que vamos a morir? Jesús se levanta, le pide al mar, a los vientos, a la tempestad, que guarden silencio. Inmediatamente eso es lo que ocurre. Y Jesús se dirige a estos discípulos que habían estado tanto tiempo con Jesús, ya le conocían lo suficiente para saber de que, bueno, los problemas existen, las dificultades también, pero si Jesús está con nosotros, ¿por qué tener temor? Pero Jesús se dirige a ellos y les considera hombres de poca fe, de poca fe. ¿Tenían fe? Sí, pero evidentemente a veces hay situaciones en nuestra vida que nos hacen tambalear. Incluso esto podía ocurrir en la vida de un hombre llamado Pablo, el gran apóstol Pablo. Por tanto, hermanos y hermanas, qué importante es que aprendamos a no juzgar, a no criticar a nuestros hermanos y hermanas en la fe cuando les vemos que pasan por periodos en su vida de desánimo, se encuentran derrotados, cabizbajos por las circunstancias que les están rodeando o que están viviendo en esos momentos. Pablo fue un hombre que lloraba, se preocupaba, se desanimaba por las situaciones de dificultad que a veces le rodeaban. Y lo mismo puede suceder contigo y conmigo, con cada uno de nosotros. Da igual el tiempo que llevemos en los caminos del Señor. Obviamente estamos hablando de situaciones de preocupación, de desánimo, que vienen no por un pecado en nuestra vida, porque obviamente si tú y yo estamos mal con el Señor, lo normal es que estemos preocupados, nos sintamos mal, estemos pasando en situaciones difíciles, de aflicción, de tribulación. ¿Por qué? Porque evidentemente, si yo no estoy bien con el Señor, hay unas consecuencias. Obviamente el texto nos está recordando o está haciendo referencia a esas situaciones en las cuales cuando tú y yo decidimos obedecer al Señor, ser fieles a Él, eso no quita que vayamos a ser librados de la preocupación, de las dificultades que pueden venir de diferentes tamaños, formas, colores. Esa es la realidad. Y obviamente cuando existen esos periodos de preocupación, eso obstaculiza la misión que Dios nos ha dado. Pero también Pablo nos recuerda que en medio de toda esa situación, Dios nos provee de los recursos necesarios para poder hacer frente a esas preocupaciones, la provisión que proviene del Señor, versículo 14. Aunque Pablo nos dirá más adelante en esta carta, lo veremos cuando lleguemos al capítulo 7, veremos que al final se encontró con Tito. Y no solamente se encontró con Tito, sino además Tito le trajo las buenas noticias de que la iglesia en Corinto había cambiado de actitud. Se habían arrepentido de su comportamiento. Eso lo veremos a partir del capítulo 7, versículo 5. Allí parece como que Pablo vuelve a retomar lo que ha estado diciendo versículos 12 y 13. Pero ahora a partir del versículo 14, que vamos a ver, del 14 hasta el capítulo 7,
por así decirlo, es como si Pablo abriese un paréntesis en su narración para dejar de hablar de su ansiedad, de su preocupación y enfocarse en la provisión que proviene de Dios en medio de las dificultades, en medio de la desesperación. ¿Cómo hacemos frente, hermanos y hermanas, al desánimo? Bueno, Pablo enseña que ante el desánimo debemos recordar al menos 3 cosas que vemos en este versículo 14. En primer lugar, qué importante es que recordemos que en medio de nuestras circunstancias, por muy adversas que sean, Dios siempre está al control. Fijaos, Pablo está hablando de una situación de ansiedad, de preocupación, versículo 13, y de repente eleva un cántico de adoración a Dios. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre. Es decir, Pablo da un giro radical de 180 grados en su discurso. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de haber manifestado encontrarse en un estado de preocupación, hasta incluso de depresión, de repente le veamos exaltando, glorificando al Señor? Pues la respuesta es sencilla, hermanos y hermanas, y es que Pablo era un hombre que, a pesar de tener sus debilidades, sus momentos de desánimo, sus bajones, porque Pablo tenía sus bajones, él seguía manteniendo su confianza, su fe puesta en el Señor y no en las circunstancias que le rodeaban, sino que él sabía que el Señor, a pesar de que él quizás en ese momento no fuera consciente, el Señor siempre está al control de lo que le sucede a sus hijos. La aflicción, el dolor, el sufrimiento, las circunstancias externas, por muy complicadas que sean, no iban a condicionar su confianza firme y segura en el Señor. Él sabía que Dios siempre iba a estar a su lado, pero gracias a Dios que nos lleva siempre. A veces, hermanos y hermanas, Dios permite que pasemos por situaciones dolorosas que obviamente nos hacen llorar. Y no entendemos el porqué de esto. Bueno, a veces sí entendemos el porqué, otras veces nos es desconocido. Pero lo que siempre tenemos que recordar en medio de esa situación que nos está desanimando, siempre tenemos que recordar que Dios está llevando a cabo su voluntad por medio de nosotros. Que Él no está mirando para otro lado. Que tú y yo, a pesar de que no veamos la respuesta a nuestras oraciones, tenemos que seguir manteniéndonos firmes en Él, confiando en que Él está al control. Él está detrás del telón manejando los hilos. No se ha marchado, no se ha distraído, no se ha despistado. No, Él comprende, conoce, entiende perfectamente lo que podamos estar pasando. Él nos provee su presencia continua. Además, también nos provee el consuelo de saber que Cristo es el vencedor. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Como hemos estado recordando últimamente, hermanos y hermanas, de diferentes maneras, de manera especial en la Semana Unida de Oración, hemos estado recordando que la vida del creyente es una continua lucha, una continua batalla. Pero lo que nunca debemos de olvidar es que en esa batalla, la lucha ya ha sido ganada por Cristo. Porque con Él, como diría Pablo en su carta a los Romanos, somos más que vencedores, más que vencedores. En su carta a los Colosenses, Pablo escribió que una vez que Dios nos perdonó de nuestros pecados,
Y una vez que Él anuló ese documento, ese acta que había contra nosotros, dice Pablo que Cristo despojó a los principados y a las autoridades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió en aquella cruz, en aquel madero, no fue un día de derrota, fue un día de victoria. Y porque Cristo venció al enemigo al resucitar de la tumba, ahora tú y yo, los que hemos confiado en este Cristo, sabemos que también tenemos la victoria en Cristo Jesús. Como dice ese cántico tan conocido, la victoria está en Jesús, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Da igual el tamaño de las pruebas, las tribulaciones por las cuales podamos estar pasando. Nunca hemos de olvidar que la victoria ya la tenemos. Ya la tenemos. Cristo la consiguió por nosotros. No tenemos por qué sentirnos derrotados, fracasados. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y Pablo también en este versículo 14 nos recuerda que el creyente es el agente, el instrumento de Dios. Termina versículo 14 diciendo que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, la fragancia de su conocimiento. Pablo, para ilustrar su enseñanza en este pasaje, es probable que él tuviese en mente los desfiles militares, los desfiles victoriosos que tenían los ejércitos romanos cuando ellos entraban con su general al frente en la ciudad. Y una de las cosas que ocurría en ese desfile es que eran exhibidos los prisioneros de guerras, algunos de los cuales serían condenados a la muerte y otros se les permitiría vivir, eso sí, para ser esclavos, Y en medio de ese desfile se encontraba un grupo de cortesanos, de personas que se dedicaban a esparcir perfume, incienso, y aquel olor, aquella fragancia, para los que iban a morir era un olor de muerte, pero para los que iban a vivir, a los que se les permitiría vivir, sería un olor de vida. Es lo que Pablo está diciendo y vamos a ver ahora en los versículos 15 y 16. Pablo toma esa imagen para recordarnos que de igual manera Dios esparce por todas partes la fragancia, el olor del Evangelio de Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de sus hijos. ¿Para qué? Para que todos aquellos que no le conocen puedan tener el conocimiento de las verdades de Dios. Nos recuerda en cierta forma este versículo 14, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos y hermanas, en la soberanía de Dios, Él ha decidido escogernos a nosotros, a sus hijos. ¿Para qué? Para poder proclamar, para poder esparcir la fragancia del Evangelio. Es en cierta forma lo que Pablo está diciéndonos aquí. Aunque ninguno de nosotros es digno de llevar esta tremenda visión, sin embargo, Dios ha decidido utilizarnos para la proclamación. Ninguno lo merecemos. Pablo en cierta forma también reconocía lo mismo para él. Él decía en su carta a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Nosotros, hermanos, tampoco merecemos ser parte de la obra de salvación de Dios en este mundo. Sin embargo, Él nos ha escogido. Él quiere utilizarnos. Independientemente de los resultados de nuestro trabajo, debemos recordar que ese trabajo, el que hacemos para el Señor, no es en vano si lo hacemos para Él, para Él. Decía Pablo al finalizar su primera carta a los Corintios en el capítulo 15, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos para el Señor, hermanos y hermanas, aunque no veamos los resultados que nos gustaría ver, pero si lo hacemos para Él, ese trabajo tendrá una recompensa. No es en vano. Por tanto, Pablo, aunque es cierto que nos recuerda que nuestra preocupación puede obstaculizar nuestra misión de proclamar el Evangelio, sin embargo, Dios nos provee de lo necesario para que podamos seguir adelante a pesar de esas circunstancias adversas que nos puedan rodear. Tenemos que seguir adelante, dice Pablo, y también nos recuerda en último lugar, versículos 15 al 17, la necesidad de preservar la verdad de Dios, la verdad de Dios. Una verdad de Dios que Pablo nos recuerda que tiene un doble efecto, un doble efecto. Dice versículo 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, es decir, para los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y para aquellos, para los que se salvan, olor de vida para vida, para vida. Recuerdo hace ya unos años que visité a una familiar que en este caso estaba embarazada. Hacía poco que se había quedado embarazada y estaba en su casa y preparando la comida, y el olor de la comida a ella le repugnaba, pero a mí me agradaba. Era el mismo olor, pero a ella, en este caso por estar embarazada, produjo una aversión hacia los olores, cuando para mí era todo lo contrario. El mismo olor tenía un doble efecto. Sabemos a través de las Escrituras que el anhelo de Pablo era ser un fiel ministro de Cristo, que proclamara fielmente el mensaje del Evangelio. Ahora bien, Pablo sabía perfectamente que la palabra predicada sería aceptada por unos y rechazada por otros. El Evangelio de Cristo, está diciendo Pablo aquí, que desprende un olor grato, una fragancia, un aroma delicioso. Evidentemente ese aroma para los que se salvan es un aroma de vida, pero para los que se pierden es un olor de muerte, dice versículo 16. Fijaos, el mismo mensaje, pero el efecto que producen las personas es distinto. Es distinto. Todos estamos escuchando aquí el mismo mensaje en esta mañana, pero unos lo van a recibir de una manera y otros de otra manera. Algunos vais a aceptar las enseñanzas de Jesús
y otros la vais a rechazar. La palabra de Dios, la Biblia nos recuerda a lo largo de toda ella que Dios no quiere la condenación y la muerte de nadie, de nadie. Decía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Señor por medio del profeta Ezequiel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva, que se arrepienta el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Una y otra vez vemos en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el Señor no desea la muerte del pecador. No desea tu muerte, querido amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarte, para que tú tengas vida y que esa vida sea para siempre, una vida eterna. Porque esto es bueno, decía Pablo a Timoteo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas, querida amiga, querido amigo, que me estás escuchando en esta mañana de manera presencial o más adelante nos escuche a través de las redes sociales. No, Él no quiere que tú te pierdas. Pero todo aquel que rechaza el aroma, la fragancia que desprende el Evangelio de Cristo, será juzgado y condenado. Condenado a una muerte eterna. El Evangelio que Cristo ofrece en esta mañana, queridos hermanos, hermanas y amigos, el Evangelio que Cristo ofrece es vida, vida a todo aquel que cree. Pero todo aquel que rehúsa, se niega a creer en Jesús, será condenado, será condenado. El Señor lo decía con estas palabras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Unos versículos antes, versículo 16 de este capítulo, se nos dirá que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora se nos dice que el que tiene al Hijo, quien tiene a Cristo Jesús en su corazón, tiene vida eterna. No es algo que tendrá más adelante dependiendo de las circunstancias, no. En el momento en que creemos, en el momento en que le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón para que sea el Señor y Salvador de nuestra vida, en ese mismo instante recibimos la vida eterna. La vida eterna ya es nuestra. Pero, dice ese texto, que el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso la Escritura nos habla de que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, la ira de Dios estaba antes sobre cada uno de los que estamos aquí y que ahora nos llamamos cristianos. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero debido a que Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ahora Él se convierte en la propiciación, es decir, en la persona que aplaca la ira que había contra nosotros de Dios. Esa ira de Dios ahora es dirigida
hacia su Hijo Jesucristo. Él llevó nuestros pecados sobre la cruz. Y ahora Dios el Padre, al contemplarnos, no ve nuestras injusticias, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Lo que Él ve en ti y en mí es la justicia, la perfección de su Hijo Cristo Jesús. Por eso hemos sido justificados, es decir, declarados justos. No lo somos, porque no hay justo ni siquiera uno. Pero cuando Dios el Padre nos ve a través de su Hijo, ve la justicia de éste en nosotros. Y por eso Él nos recibe. Ahora bien, todo aquel que rechaza esto, tiene sobre sí la ira de Dios. ¡Wow! Eso es terrible. Cuando estudiamos el tema de la ira de Dios en la Biblia, eso nos aterra, nos aterra. La ira de Dios está sobre todo aquel que le rechaza, y por tanto todo aquel que no cree en el Hijo será condenado por toda la eternidad. Tienes que decidir, amigo y amiga, en esta mañana, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a permitir que el mensaje, las buenas noticias, el Evangelio, porque esto es lo que significa la palabra Evangelio, buenas noticias de Cristo, sea para ti un aroma, una fragancia que te lleve a recibir la vida? ¿O por el contrario, este mismo aroma va a hacer que tú seas condenado por toda la eternidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar en esta hora? Porque vas a tomar una decisión, créeme, lo vas a hacer. Esa decisión puede ser recibir a Cristo o rechazarle. Y rechazarle es tomar una decisión. ¿Vas a hacer algo? Créeme, lo vas a hacer. La pregunta es, ¿cuál será tu decisión? Necesitamos conocer a Jesús. El apóstol Pablo nos recuerda precisamente ese efecto doble de la predicación, pero también nos recuerda que necesitamos depender totalmente del Señor. Versículo 16 termina con una pregunta. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? O dicho de otra manera, Pablo está preguntando, ¿quién está capacitado para llevar a cabo semejante obra de proclamar el Evangelio acerca de Cristo? ¿Quién? Obviamente la respuesta parece lógica y sería pues decir nadie. Nadie. Nadie es suficiente, nadie es competente. Es decir, nadie que pretenda hacer esta obra dependiendo de sus propias capacidades, de sus propias fuerzas, de sus propias habilidades, nadie podrá conseguirlo. Pablo y sus compañeros de ministerio, como dirá más adelante en el capítulo siguiente, ellos estaban capacitados, ellos eran competentes para llevar a cabo este ministerio, no gracias a sus habilidades, sus capacidades, no, sino fue todo gracias a la competencia que el Señor les delegó. Lo veremos en el capítulo 3. Nadie será nunca capaz de llevar a un pecador arrepentido a los pies de Cristo, a no ser por medio de la obra del Espíritu Santo. Tanto Pablo como el resto de los hijos de Dios dependemos completamente del Señor para poder llevar a cabo este trabajo, este ministerio, esta misión de hablar a otros acerca del Señor. Pero para ellos necesitamos ser fieles a su palabra. Por eso termina versículo 17 hablándonos de la fidelidad
a la palabra de Dios. Pablo dice, versículo 17, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En cierta forma, Pablo está respondiendo a la pregunta que hace en el versículo 16. ¿Quién está capacitado para estas cosas? Pablo dice ahora en el versículo 17, nosotros, está diciendo Pablo, estamos capacitados para este ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque a diferencia de aquellos que predican la palabra de Dios como si fueran mercaderes, es decir, falsificando, comerciando, traficando con la palabra, es lo que está diciendo aquí versículo 17 con otras versiones, ¿verdad? Estas personas, por así decirlo, se aprovechaban de su situación para negociar con el Evangelio. Pero Pablo y sus compañeros eran hombres que actuaban en primer lugar con sinceridad. Está diciendo ahí versículo 17. Es decir, esta palabra nos habla de que Pablo y sus compañeros podían ser examinados a la luz del sol y nadie vería en ellos alguna falta. Actuamos con sinceridad, versículo 17. En segundo lugar, actuaban con honestidad, ya que habían sido enviados por Dios. Dice que eran hombres que habían venido como de parte de Dios. Eran también hombres que actuaban con integridad. Ellos eran conscientes de que estaban continuamente en la presencia delante de Dios, dice versículo 17. Ellos no vivían de una manera de lunes a viernes y el fin de semana vivían de otra manera, como a veces hacen muchos creyentes, quizás tú y yo, que dependiendo del día, del lugar donde nos encontremos, actuamos de una forma o de otra. Pablo y sus compañeros, ellos vivían como continuamente, eran conscientes de que el Señor estaba a su lado y no podían actuar de cualquier manera. Y en último, ellos también actuaban con fidelidad. Dice versículo 17 que hablaban en Cristo, en Cristo. La palabra que ellos compartían era la palabra de Cristo, por tanto era una palabra en la cual se podía confiar. Una palabra fiel, fiel. ¿Cómo podemos enfrentar el desánimo? En cierta forma ese es el título de esta predicación en esta mañana. Pablo nos ha respondido en cierta forma al extraer estas enseñanzas, nos responde que podemos enfrentar el desánimo, pues en vez de enfocarnos en los problemas, en las circunstancias que nos rodean, tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios. Esto fue lo que le permitió a Pablo hacer frente al desánimo y seguir adelante con gozo. Y de igual manera, hermanos y hermanas, tú y yo debemos recordar que aunque las preocupaciones nunca nos van a faltar, también es cierto que la provisión de Dios tampoco lo hará, tampoco nos faltará. Por tanto, debemos de seguir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Nunca lo olvidemos. A pesar del desánimo, a pesar de las preocupaciones, la aflicción, el sufrimiento, las circunstancias que podamos estar viviendo, sigue confiando en el Señor y sigue haciendo lo que tú sabes que tienes que hacer, porque muchas veces hacemos lo contrario. Y cuando hay problemas en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos con otros hermanos, hacemos de nuestro problema nuestro mundo. Parece que nadie nos entiende, parece que lo que yo estoy viviendo nadie lo está sufriendo, yo soy el único. Y no, hermano y hermana, si tú eres un hijo, una hija de Dios, tus problemas no se diferencian mucho a los problemas de otros hermanos y hermanas que están a tu alrededor. A lo mejor incluso si tú conocieras lo que tienen otros, te mirarías a ti y dirías, wow,
Yo que pensaba que lo mío era tan grave. Cuando escucho a este hermano, a esta hermana, me doy cuenta de que lo mío realmente tiene poca importancia. Y por tanto, ¿por qué preocuparme? ¿Por qué afligirme? ¿Por qué desanimarme? Si yo sé que mi fe está puesta en el consumador de esa fe, en Cristo Jesús, ¿por qué abandonar? ¿Por qué tirar la toalla? ¿Por qué dejar de hacer lo que yo sé que tengo que hacer? Porque el Señor me lo dice en su palabra. Que el desánimo no nos haga volvernos atrás, hermanos y hermanas. Que podamos seguir mirando adelante, recordando que dependemos absolutamente del Señor. Si queremos seguir recibiendo de Él, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Dijo Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, podemos hacer muchas cosas separados de Cristo. Lo que quiere decir el texto es que nada podemos hacer que tenga valor eterno, que tenga importancia a los ojos de Dios. Nada podremos hacer si nos mantenemos separados de Él. Por tanto, sigamos agarrados, dependiendo de Él. Y veamos o no veamos resultados. Recordemos que al final eso depende del Señor, no de nosotros. Nuestra obligación es, como decía hace un ratito, vuelvo a leer las palabras del apóstol Pablo, también a los Corintios en su primera carta. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, ¿lo sabemos? Sabiendo, tenemos que saberlo, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra y que ésta realmente pueda llevarnos en esta mañana a una transformación, a una serie de cambios en nuestra vida que nos lleven a parecernos cada vez más y más al Señor Jesús.